Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. La casa de los Amahir y el viento invernal que soplaba en la superficie del lago cortó profundamente su carne. Por un breve segundo, Hayato recordó a la lejana nación que había visitado exactamente un año antes. Había habido un gran lago en ese país cubierto de nieve, también, y el aire frío que soplaba del agua allí había sido suficiente para que él quisiera acurrucarse con una manta. No puedo evitar pensar en Lieseltania, dijo Kirin desde su punto de vista. Aparentemente, ella estaba pensando lo mismo. Estaban parados en la cubierta del ferry que unía Asteris con la ciudad en la orilla lejana del lago. Detrás de ellos, los rascacielos que formaban parte de Asteris ya se estaban desvaneciendo en la distancia. Delante de ellos, por otro lado, esperaba la ciudad lacustre que esencialmente servía como puerta de entrada de Asteris. Allí había una estación de ferrocarril de alta velocidad, que tanto Hayato como Kirin utilizarían para regresar a sus respectivos hogares. Bueno, aún hace un poco más de calor aquí. El viento era innegablemente helado, pero la luz del sol que bajaba desde el cielo azul y despejado lo compensaba un poco. Aún así, casi no había nadie más en la cubierta. Dado que era fin de año, había un número considerable de estudiantes que se dirigían a casa, pero la mayoría, al parecer, no estaban dispuestos a aventurarse innecesariamente al exterior durante el invierno. Supongo que sí. Kirin, envolviéndose fuertemente en su gruesa túnica, soltó una débil risa, pero bajo su fingida sonrisa había algo más que un toque de somnolencia. Su tono de voz también era inusualmente bajo. Kirin. ¿Está todo bien? Quiero decir, has estado un poco deprimida desde antes de que nos fuéramos. O mejor dicho, ya que había sacado a relucir la carta de su padre, Seihiro. No, ahora que lo había pensado, ella parecía tener algo en mente desde su victoria en los GRYP, a menudo soltando lo que sonaba como suspiros cansados o pareciendo inusualmente hosca. Siempre puedes hablar conmigo, si algo te molesta. Si te sientes cómoda discutiéndolo conmigo, quiero decir. No, eso no es. Kirin miró furtivamente a su alrededor durante un largo momento, antes de finalmente dar un resignado suspiro y girarse para enfrentarse a él. Sé que es un poco tarde para esto, pero la verdad es que, tengo miedo de volver allí. Miedo. Ese no era el tipo de respuesta que esperaba. Pero podrás volver a ver a tu padre por primera vez en años, ¿verdad? Hayato sabía lo mucho que deseaba verlo. Sí, por supuesto, no puedo esperar a verlo, pero, repitió Hayato. Kirin se detuvo un momento antes de contestar. Es mi tía abuela. Estoy un poco incómoda con. Quiero decir. Tu tía abuela. Ah, la que está a cargo de la dirección de la escuela del estilo Todo. Es difícil lidiar con ella. Basándose en lo que él había escuchado anteriormente, ella había regresado a la familia principal de una de sus muchas escuelas filiales después de lo que le había sucedido al padre de Kirin. El único pariente de Kirin que conocía a Hayato era su tío Koichiro. No pudo evitar preguntarse si su tía abuela era tan egoísta como él. No. Quiero decir, es una persona maravillosa, de verdad. La respeto mucho. Kirin gritó para corregirlo. No podía haber duda de la sinceridad que brillaba en sus ojos. Entonces, ¿por qué? Quiero decir. Es una persona muy perceptiva, muy disciplinada. Se decepcionará si me ve como soy ahora. Decepcionado. No creo que sea así. Has crecido tremendamente desde que nos conocimos. Los resultados hablan por sí solos. Estoy agradecido de oírte decir eso, Hayato, pero aún así. Eso no es todo. Kirin colgó la cabeza, mordiéndole el labio. El verdadero problema soy yo, con mi espíritu, supongo. Tu espíritu. Al final de los GRYPS, recibí una llamada de ella. Quería felicitarme por nuestra victoria y me pidió que volviera a casa para tomar su lugar como cabeza de familia. ¿Qué? Los ojos de Hayato se abrieron de par en par, sorprendido. En otras palabras, tendría que dejar Seidokan. Mi tía abuela estuvo solo temporalmente a cargo, y como no dejarán que mi padre se haga cargo de nuevo. Pero Kirin, ¿es eso lo que quieres? No. Quiero quedarme en Seidokan y seguir mejorando mis habilidades contigo y con los demás. Me alegra oír eso. Su respuesta fue un alivio. Pero ya sabes.
Solo fui a Asteris para ayudar a mi padre. Ahora que lo he hecho, no sé si puedo convencerla de que me deje quedar. Su expresión se oscureció, la voz de Kirin gradualmente se cayó. Lo entenderás si lo hablas con ella, ¿verdad? Si ella era digna del respeto de Kirin, entonces había muchas posibilidades de que fuera el tipo de persona que escuchaba las perspectivas de los demás. Tal vez lo haría, normalmente. Pero estoy segura de que verá a través de mí, verá lo perdida que estoy. ¿Qué tan perdida estás? Se preguntó Ayato. Kirin levantó la cabeza, mirando a través del agua hacia la ciudad en declive. En el camino de la espada, susurró en voz baja. Las palabras de Kirin sonaron pesadas, y mientras Ayato se rompía el cerebro en busca de una respuesta adecuada, no se le ocurrió nada. En lo que respecta a su propia habilidad con la espada, él también tenía un largo camino por recorrer. Puse todo lo que tenía en la semifinal, por supuesto, y no puedo decir que no esté contenta con el resultado. Pero fue gracias a la suerte más que a cualquier otra cosa que derroté a Agun Seikun. No se podía negar que Agun Seikun había sido un oponente formidable. Fue gracias a la clarividencia de Kirin que ganaron, pero ni siquiera Ayato sabía si podría salir adelante si se enfrentaba a él de nuevo. Pero aún así. A pesar de eso, es frustrante. Quiero ser más fuerte. Pero no sé qué hacer. Como dije, no quiero dejar Seidoukan. Solo gracias a ti, Ayato, y a las demás personas, he podido mejorar como lo he hecho. Y sin embargo, si realmente quisiera dominar el estilo Todo, no hay duda de que lo mejor sería volver a casa. Entonces, es por eso que no querías tomar una decisión sobre el Fudaraku. Kirin asintió. Claudia había sugerido por primera vez que Kirin probara el Orgalux en forma de Ketane varios días antes. Parecía que, después de esa primera discusión, había explicado sus habilidades a Kirin con más detalle y le había sugerido que hiciera una prueba de compatibilidad, pero al final, Kirin simplemente había pedido más tiempo para pensarlo. Personalmente, al menos para Ayato, las habilidades de la Fudaraku parecían adecuadas a su particular estilo de batalla, por lo que se había sorprendido un poco por su respuesta. Esa es una opción, empezar a usar un Orgalux, como lo hizo Tenkamusou. Pero no sé si es el mejor. Ufeng Zhao, alias Tenkamusou, había utilizado un Orgalux en ese mismo encuentro de semifinales contra Xiao Uigu, lo había llamado la prueba de su propia debilidad, de su superficial fijación por la victoria. Había una pureza en esa forma de pensar, pero si tenía algo que ver o no con la fuerza que Kirin buscaba era otra cosa completamente distinta. Ya no sé qué hacer, murmuró Kirin mientras intentaba evitar que el viento se desordenara el pelo. Su voz casi se ahogó por un anuncio que les informaba de que llegarían a la terminal momentáneamente. Ante eso, Kirin se giró hacia Ayato, como si estuviese volviendo a sus sentidos, e inclinó profundamente su cabeza. Lo siento. Esto debe sonar tan extraño. El pecho de Ayato dolió al ver su valiente sonrisa. Comprendió lo importante que era su destreza con la espada para ella. Era, en cierto sentido, el núcleo mismo de Kirin Todo. Ayato solo podía imaginar lo incómoda que tendría que ser para dejar que su inquietud se manifestase a través de su normalmente modesta y reservada conducta. Por cierto, Kirin, comenzó Ayato. ¿Le dijiste a tu familia cuándo exactamente te irías a casa? No, solo que volvería durante las vacaciones de invierno. Su voz, como ella le contestó, era franca, aunque su expresión era interrogativa. Puede que yo no sea muy bueno dando consejos, pero él podría hacerlo. Aunque, para ser honesto, a Ayato no le gustaba tener que depender de él así. Aún así, no podía dejar a Kirin sola mientras ella tenía tantas cosas en la cabeza, y difícilmente podía pensar en alguien más apropiado para ofrecer una guía de este tipo. Y sobre todo, si deja pasar esta oportunidad, puede que no haya otra. En ese caso, si te parece bien, ¿qué tal si vienes a mi casa primero? G. Kirin gritó, su boca abierta. Ayato trató de explicarlo. Quiero decir, mi padre podría ser capaz de... Kirin, sin embargo, dio un fuerte grito antes de que pudiese terminar de hablar, su cara se había vuelto escarlata. Escarlata. Más de un centenar de pequeñas llamas parpadeaban por toda la oscura sala de entrenamiento reservada a los Page-Wands de la Academia Seidoukan. Cada uno era del tamaño de una vela, pero habían sido cuidadosamente dispuestos para esbozar complicados patrones geométricos que continuamente cambiaban de forma. Jules, de pie en el centro de todo esto con los ojos cerrados, enfocó su prana y concentración a sus límites, como una ascética profunda en oración. El tamaño, la velocidad y el momento eran precisamente los que ella estaba imaginando, incluso la más mínima inexactitud haría que todo se derrumbara. Habían pasado varios minutos desde que ella había comenzado. Cuando finalmente sonó la alarma que había puesto,
abrió los ojos y suspiró profundamente. Uf. Supongo que esto es todo. Todas las velas desaparecieron cuando se reactivaron los reflectores habituales de la sala de entrenamiento. Fue la hermana Terese, del orfanato de Lieseltania, quien le enseñó por primera vez cómo hacerlo. Era una forma básica de entrenamiento para Strigues, esencial si uno desea perfeccionar su control sobre su prane. Cuando había empezado, no había sido capaz de mantener 4 llamas de este tipo durante 5 minutos. Cuando miró hacia atrás, incluso tuvo que admitir que había crecido significativamente, pero no se podía negar que aún estaba lejos del punto al que quería llegar. Supongo que todo lo que puedo hacer es seguir intentando mejorar mi precisión. Mientras limpiaba su cuerpo con una toalla, una ventana aérea se abrió ante ella para anunciar una visita. Tan pronto como reconoció al gigantesco joven proyectado en la pantalla, las puertas se abrieron deslizándose. Bueno. Ha pasado un tiempo, Lester. Humph. El noveno luchador de la Academia Seidoukan, Lester McFay, alias Corneporos, resopló bruscamente mientras se enderezaba a toda su estatura, mirando a Jules en desafío. Lester y Jules habían tenido sus disputas en el pasado, pero desde el Fénix del año anterior, no se habían encontrado capaces de estallar el uno contra el otro como antes. Y como este año Jules había estado tan ocupado entrenando para los GRYP, esta fue la primera vez que lo vio cara a cara en varios meses. ¿Qué demonios te ha pasado?, preguntó Jules frunciendo el ceño. El cuerpo de Lester estaba casi cubierto de pies a cabeza con vendas, y las áreas que no lo estaban parecían muy magulladas. Lester hizo una cara. Olvídalo. No es gran cosa. Si tú lo dices. Entonces, ¿qué te trae por aquí?, preguntó, aunque si estaba siendo honesta, no le importaba especialmente. ¿No es obvio? Pelea conmigo, Jules. ¿Otra vez con esto? Y pensé que habías crecido un poco. Jules lo miró con incredulidad. No lo creo. Apártense, por favor. ¿Por qué no? El viejo Lester podría haber estado indignado por su respuesta, pero esta vez, su voz estaba tranquila. ¿Por qué no puedo ganar nada peleando contigo? Jules, empezando a preguntarse si podría haber madurado un poco, no se anduvo con rodeos. Puedes pensar en ello como un entrenamiento. Escuché que estás entrando en el Indvolus, ¿verdad? Así que una pelea con otro Padawan será una experiencia valiosa para ti. Ya hemos hecho esto 3 veces. ¿De verdad crees que me queda algo que aprender? No importa cómo intentes girarlo, tu estilo de lucha está demasiado impecable. Podrías haber hecho el culto de los nombrados, pero a este paso, incluso eso estará en peligro tarde o temprano. Quizás las palabras elegidas de Jules eran demasiado fuertes, pero Lester simplemente se arrugó las cejas en respuesta. Tienes razón, por supuesto. Al menos, lo habría sido. Incluso hace un mes. Oh, ¿estás diciendo que las cosas han cambiado? Y solo le llevó un mes. Míralo por ti misma. A lo largo de su intercambio, Lester se las arregló para mantener la calma. Mentalmente, al menos, parecía haber cambiado considerablemente. ¿Y si lo convertimos en una batalla simulada, sin efecto en los rankings? Bien. Si realmente insistes en ello, dijo Jules, activando su Rect Lux. Ah. Así se habla, exclamó Lester, activando inmediatamente a su propio Lux en forma de hacha, el bardiche Leo, y corriendo hacia ella. El entusiasmo de Jules ciertamente no era el mismo que el suyo, pero sí quería saber qué era lo que estaba impulsando su repentina confianza en sí mismo. Aunque no había subido de rango, ahora era mucho más fuerte que hace 2 años. Pero Lester no era un idiota, debería haberse dado cuenta de eso. Y sin embargo, algo le había animado a desafiarla. Mientras la voz automática anunciaba el comienzo de la batalla simulada, Jules concentró su prane y esperó a que su oponente diera el primer paso. El estilo de lucha de Lester esencialmente priorizaba la fuerza sobre la técnica y consistía en derribar rápidamente a sus oponentes en un combate cuerpo a cuerpo para abrumarlos con su poder absoluto. Por supuesto, se aprovecharía de las debilidades de su oponente cuando se rebelasen, como cuando había luchado contra Irene durante el Fénix, pero Jules no le daría una oportunidad tan obvia. De hecho, aunque Jules había asumido por su porte que empezaría con su habitual y rápido asalto, en vez de eso se preparó, y se inclinó cuidadosamente hacia ella. En ese caso, yo iré primero. Explotar en la flor Livingston Daisy.
8 anillos de llama se materializaron a su alrededor, antes de lanzarse sobre su oponente. Arg. Lester, como si hubiera leído sus intenciones, corrió hacia adelante con un tremendo rugido, cortando los anillos de fuego antes de que pudieran desplegarse correctamente. Y luego, artes del meteoro. El humo envolvía la habitación como la hacha de guerra de Lester, que había aumentado a un tamaño gigantesco debido a la sobrecarga de excitación de maná, extinguió los anillos de un solo golpe. Inmediatamente aprovechó esa apertura para cerrar la distancia entre ellos. Su cuerpo gigante emergió del humo, con su hacha de guerra balanceándose hacia ella. NNGH. Jules logró protegerse con su Reclux, pero el impacto fue suficiente para que 2 de sus 4 terminales volaran por los aires. Lester siempre había estado entre los mejores de Seidoukan en cuanto a fuerza bruta, y parecía haber mejorado notablemente desde su último encuentro. Aún así, el amplio arco de su ataque dejó una considerable abertura. Jules se giró alrededor de su mano derecha, colocando su espada para golpear directamente la cresta de la escuela en su pecho, cuando... No lo creo. Lester gritó antes de que pudiera alcanzar su objetivo, bloqueándola con su brazo izquierdo y haciéndola caer hacia atrás. Artes marciales. Las artes del meteoro que había usado hacía un momento habían sido notablemente pulidas. Lester, al parecer, finalmente había encontrado la manera de poner en práctica su sobreabundancia de prane. Encima de eso, de alguna manera estaba blandiendo su enorme hacha con una mano, forzando a Jules a retroceder en retirada. En ese momento, 2 de las terminales del Reclux de Jules se balancearon detrás de él, dirigiéndose hacia él desde su punto ciego, pero Lester, que ya se había dado cuenta de que venían, se las quitó antes de retirarse. Esto también tomó a Jules por sorpresa. Lester no era normalmente el tipo de persona que cedería una vez que entraba en combate cuerpo a cuerpo, a menos que hubiera sufrido daños considerables. Ya veo. Supongo que tendré que admitir que no era un farol. ¿Cómo lo hiciste en tan poco tiempo? Su breve intercambio fue suficiente para que Jules notara los cambios. No se había vuelto dramáticamente más fuerte ni nada de eso. Era más poderoso, cierto, pero su velocidad y sus técnicas de combate cuerpo a cuerpo no eran significativamente diferentes de como ella las recordaba. Sin embargo, había un área en la que definitivamente había mejorado. Su estilo de lucha. Antes había sido testarudo hasta el punto de la temeridad, pero ahora estaba consiguiendo capitalizar con éxito su activo más fuerte, su poderío en bruto, para controlar la fluidez del combate. Había experimentado un rápido crecimiento, pero estaba claramente basado en cómo había luchado antes, una evolución ideal de su estilo de batalla, por así decirlo. Te lo haré saber si puedes vencerme, declaró con una risa intrépida. Oh, ¿quieres? Te tomo la palabra. Jules desplegó su Reclux una vez más, usando su pinza para tallar un círculo mágico a través del aire. Estallar en flor, en tiraín majus. Podría haber sido capaz de disipar una de sus técnicas más delicadas, pero, ¿qué hay de algo a mayor escala? Las llamas que estallaban a su alrededor tomaban la forma de un enorme dragón, cuyas alas se extendían a ambos lados mientras se lanzaban hacia él. Ah, pensé que lo intentarías. Una vez más, Lester usó las artes del meteoro para hacer que su hacha de batalla se hinchara hasta alcanzar un tamaño enorme, antes de arremeter contra el dragón de frente. Aunque bajó su arma con todas sus fuerzas, enviando al dragón a estrellarse contra el suelo en una inmediata explosión de llamas, no había ninguna posibilidad de que hubiese podido evitar la conflagración a esa distancia. Sin embargo, parecía que se había protegido con su hacha, hinchada en enormes proporciones gracias a sus artes del meteoro. Impresionante, Lester. Pero no era como Hayato u Orpelia, si seguía usando artes del meteoro al ritmo que lo hacía, pronto agotaría su prane. Tendré que terminar esto antes de eso. Lester, como si hubiera leído su mente, gritó mientras se dirigía hacia ella una vez más. Pero Jules, habiendo esperado tanto, ya había puesto una trampa directamente frente a él. Blossom gloriosa. Demasiado fácil. Para escapar de la explosión que estalló a sus pies, Lester saltó inmediatamente de lado. Pero la única manera en que pudo haberlo hecho fue si hubiera sabido de antemano que ella lo había puesto allí. ¿Qué? Jules gritó con consternación. Pensé que lo intentarías. Lester gritó. Se detuvo un momento para recobrar el aliento, antes de levantar su hacha sobre su cabeza. Estoy impresionada. Pero parece que todavía soy mejor leyéndote, respondió Jules con frialdad cuando se activó su segunda trampa.
¿Qué? Blossom semicerrata. Una bola de fuego parecida a una camelia se desplegó por encima, envolviendo por igual a Lester y a Julie. ¡Gaaah! Jules sabía cómo resistir la explosión, pero Lester no tenía esa defensa. Intentó escapar de las llamas rodantes, pero no antes de que la punta de la espada de Jules llegase a su objetivo con un fuerte tintineo. Parece que se acabó. TCH. Así que no funcionó después de todo, refunfuñó Lester mientras levantaba la mano hacia su cresta para admitir la derrota. Fin de la batalla de práctica. Ganador, Julis Alexia von Riesfeld. Mientras la voz mecánica hacía su anuncio, Lester, tendido en el suelo, suspiró con fuerza. Pensé que duraría un poco más al menos. No, para ser honesto, casi me atrapas. Habría estado en verdadero peligro si te hubieras acercado. Todavía tenías otras opciones a tu disposición. Eso es verdad. Lester ciertamente tenía un poder considerable, pero no se podía negar la gran diferencia en la velocidad y el ritmo de sus ataques en comparación con los de Hayato o Kirin. Sería difícil imaginarlo consiguiendo lo mejor de Jules tal y como era ahora. Con su nivel actual de habilidad, eso fue. Pero si lo que había dicho antes era cierto, y realmente había mejorado tanto en tan solo un mes, entonces, asumiendo que seguía trabajando para maximizar su potencial, podría llegar a un punto en el que Jules sería incapaz de superarlo. Siento haberte despreciado, Lester. En serio, dijo Jules mientras extendía su mano. Lester la miró con una expresión que no había visto antes. ¿Has cambiado, Jules? No necesito que me digas eso. Supongo que no. Ciertamente es más tímido de lo que era antes, también. Bueno, entonces. Espera. Lo sé, dijo Lester, poniéndose de pie y quitándose el polvo del cuerpo. Una promesa es una promesa. Te diré lo que he estado haciendo este último mes. La casa de Hayato estaba ubicada en las afueras de una ciudad de la región japonesa de Shinshu, a 1 hora en tren de alta velocidad del lago del cráter de impacto de masas en el norte de Kanto. Después de un corto viaje en autobús desde la estación, se encontraron de pie frente a la puerta que conducía a una imponente casa de una sola planta de estilo japonés. «Esta es tu casa, Hayato». La voz de Kirin titubeó con tensión. «Sí. Intenta calmarte un poco, Kirin», dijo Hayato, mostrando una sonrisa forzada. Pero también era su primera vez en mucho tiempo en casa, y apenas podía evitar que sus emociones se acumularan en su interior. Era un edificio antiguo, conectado a un dojo contiguo. Estaba rodeado de un jardín que, aunque no era particularmente grande, estaba meticulosamente mantenido, y estaba lleno de recuerdos de tiempos que había compartido con Haruka y Saya. Tal vez debería ir a buscar un regalo o algo. Kirin empezó a retroceder por donde habían venido. «Te lo dije, no tienes que preocuparte por eso», contestó Hayato, agarrándola por el cuello. «Pero tu padre podría pensar que es grosero de mi parte, y yo». La voz de Kirin se cayó. Parecía como si estuviera a punto de desmayarse en lágrimas. A él no le importan esas cosas. O mejor dicho, no le gusta que la gente se preocupe por él, así que probablemente estarías bien aunque fueras un poco grosera. Así que siéntete libre de tomar lo que quieras de la nevera, por ejemplo. No podría hacer eso. No, supongo que no. Eso sería pedirle demasiado. De todos modos, vámonos. Ok. Hayato abrió la puerta de entrada e invitó a Kirin a entrar, pero la casa estaba en silencio. No había señales de ningún ocupante. Probablemente esté en el dojo, se dio cuenta Hayato, instando a la desconcertada Kirin a que le siguiera. Por lo que Hayato entendía, el jefe de los dojo del estilo Amahiri Shinmei no estaba aceptando a ningún estudiante. Después de la victoria de Hayato en el Fénix, Claudia le había dicho que haría que Galaxy se asegurara de que las cosas no se agitaran en su casa, y ciertamente parecía que lo habían logrado. Entonces, ¿qué podría estar haciendo el jefe del estilo Amahiri Shinmei en el dojo? La respuesta era obvia. «Papá». «Estoy en casa», dijo Hayato en voz baja al hombre que meditaba en silencio en la oscuridad, su padre, Masatsugu. «Así que has vuelto». Hayato no pudo evitar sorprenderse al ver a su padre mientras el hombre abría lentamente los ojos y, sin más palabras, se levantaba suavemente. Sus movimientos, como de costumbre, estaban perfectamente vigilados. Su condición de jefe del estilo Amahiri Shinmei no era un título hueco. Tenía un físico fuertemente entrenado que contradecía sus años, un semblante solemne y severo, y sobre todo, una presencia severa. No había cambiado en absoluto desde que Hayato lo recordaba. «¿Cómo estás?»,
Soy Kirin Todo. Kirin dijo, inclinándose 90 grados. Ante esto, Masatsugu cambió su atención hacia ella por primera vez. Ah. La chica del estilo Todo. Debería agradecerte por cuidar de mi hijo. No tengo mucho que ofrecer, pero por favor, siéntete como en tu casa. Gracias. Pero, Kirin se giró hacia Yato, como si solo ahora se diese cuenta de algo. Tu padre no está, murmuró con dudas. Ah, claro, respondió Ayato, con voz igualmente baja. Supongo que olvidé mencionarlo. Pero no, mi padre no es una genestella. Ante esto, la mirada de Kirin parpadeó de un lado a otro entre ellos, asombrada.